bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Buque Gloria arribó a la isla. Rowmar Corporate Fun Run 2025 una vez más este 27 de septiembre. Wild Fork llega a Lin & Sons. Así fue la decisión de la jueza con el caso del expresidente Álvaro Uribe. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para tener una excelente semana. Arrancamos con noticias locales y en esta oportunidad con el arribo del buque Gloria, la insignia colombiana de la Armada. Se encuentra acá en la isla y tuvimos la oportunidad el día de ayer no solo de darles la bienvenida, pero también de las distintas actividades que tendrán esta semana. Saliendo desde el pasado 29 de julio, desde el puerto de Santa Marta, en el marco de la celebración de los 500 años de la Perla del Caribe, la ciudad más antigua de América, en una espectacular ceremonia que nos ha llevado hoy a nuestro primer puerto de recalada en la isla de Aruba, Puerto Branchester. Nuestro buque en este momento cuenta con 156 hombres y mujeres, 69 alumnos que se encuentran en su proceso de formación en la calidad de grumetes orgánicos de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Seguido de nuestro puerto en este momento pasaremos a República Dominicana, al puerto de Santo Domingo, Roatán en Honduras y finalmente terminaremos nuestra primera travesía de nuestro crucero de entrenamiento el 31 de agosto en el puerto de Barranquilla. Tiene que ver con esta inauguración que hace la presencia del buque Gloria este año en Aruba. Nos aprestamos a conmemorar de manera inminente en el año 2026 los 200 años del bicentenario de relaciones bilaterales Colombia-Reino de los Países Bajos y la presencia hoy del buque en el Caribe neerlandés, así como en el mes de mayo del año próximo en Curazao y posteriormente en septiembre en la parte continental europea del Reino, en La Haya, son sin duda alguna una demostración y una confirmación de esos importantes lazos que nos unen a Colombia con el Reino de los Países Bajos y como mencionó el capitán, llevando siempre un mensaje de fraternidad, un mensaje de paz y un mensaje que consolida cada vez más esa importante relación que tenemos. Gracias para todos. Creo que todos estamos muy complacidos de tener la presencia del buque Gloria en Aruba. Una pequeña parte de Colombia está presente y es una alegría para todo el pueblo residente en Aruba. Las diferentes actividades que vamos a desarrollar, vamos a tener unos talleres, vamos a tener esta tarde un taller de gastronomía, vamos a tener una muestra artesanal, vamos a tener algo muy importante sobre las 4 de la tarde, que es el lanzamiento de un proyecto que la Cancillería ha denominado Casa de Colombia. Igualmente vamos a tener diferentes talleres dirigidos a mujeres, directamente a los niños, vamos a tener bailes, vamos a tener cánticos, vamos a tener declamaciones, va a haber mucho folclore al interior del buque, por eso los invitamos a que nos acompañen durante estos 4 días y el ingreso al público está permitido los días domingo, lunes y el día miércoles en la mañana. Muy importante, hoy hemos recibido en nuestros puertos marítimos el buque Escuela ARC. Es un momento pero que comunica un mensaje, porque en Aruba es caracterizado por tener presencia de diferentes nacionalidades aquí en la isla y la presencia de los colombianos aquí en la isla es muy atesorada por nosotros, muy apreciada, pero también lo consideramos parte de nuestra comunidad, parte de nuestra familia, parte de nuestra casa y hoy parte de la recepción de la comunidad colombiana aquí en Aruba que acudieron para percibir este bonito momento y para nosotros también es un momento simbólico que refleja la hermandad que existe entre ambos pueblos, entre ambas comunidades, pero también los lazos que nos unen. Era un momento muy, digamos, placentero, pero también un sentido grande de orgullo para ser parte de la llegada del buque Gloria.
que es un símbolo también de la fraternidad y la amistad entre Aruba y Colombia. Y cuando está tan presente en un buque tan histórico, se lo trae más cerca de la comunidad arubana, de la comunidad colombiana. Compartimos este momento que nos llena con mucha alegría. Este próximo 27 de septiembre, una vez más, tendremos en la isla el tremendo Romar Corporate Fun Run 2025, en donde todas las empresas podrán inscribir a sus empleados y de esta forma participar en este gran evento. Bueno, los invitamos de verdad a todos a que se registren con tiempo en lo que es el Romar Corporate Fun Walk and Run 2025. Este año de verdad que vamos a estar mucho más grande, vamos a tener diferentes cosas que no hemos visto el otro año. De verdad que los otros años ha sido de mucha emoción, de mucha energía. Este año no va a ser diferente, va a ser muy chévere. Los invitamos, de verdad, entren en nuestra página, allí van a encontrar toda la información referente a la carrera, pero también siempre nos pueden contactar por correo o por WhatsApp. Así que no se lo pierdan. Estamos muy contentos de verdad por la tercera edición, como dices Alejandra, de lo que es el Romar Corporate Fun Run and Walk. La verdad es que nos estamos preparando bastante emocionados, con muchas más cosas que vienen este año, más grande también. Entonces, bueno, felices, contentos de verdad con este tercer año. Nosotros venimos trabajando el concepto de Corporate Run, que prácticamente es que las compañías registran a sus empleados, ¿verdad? O sea, una persona como individual como tal no se puede registrar. Más sin embargo, ha sido bien exitoso, es el único concepto que hay en Aruba que es corporate, o sea, es un concepto bien aparte, bien único, bien bonito. Nuevamente al punto de quiénes se pueden registrar. Compañías registran a sus empleados. ¿Qué podemos esperar este año? Bueno, en realidad este concepto está partido en dos partes, ¿verdad? La primera parte es la carrera como tal, digamos el sábado 27 de septiembre, arrancamos con la carrera 5K, aquellos que quieren caminar, también super welcome, pueden caminar. Es parte del evento, ¿verdad?, que estamos organizando, pero luego que las personas regresen a Romar Trading, luego de la carrera o de la caminata como tal, ellos van a poder disfrutar, como lo hemos hecho otros años anteriores, ¿verdad?, de una banda de música en vivo. Vamos a estar vendiendo comida también, bebidas, o sea que lo llamamos como que el after party. O sea, nuevamente son dos partes de la carrera como tal, caminata, y luego el after party, que de verdad la gente se disfruta muchísimo. Van a ver acá la página de Romar Trading, por allí pueden hacer toda la registración. En verdad la página es súper completa, tiene toda la información en cuanto a cómo hacer el pago, cuáles son los paquetes que tenemos, los precios, las fechas, horarios, todo está súper claro, así que los invitamos de verdad a que se entren a la página, de una vez hagan clic, así sea para buscar un poco de información, y allí pueden hacer toda su registración, todo su proceso. Este año nuevamente tenemos 4 paquetes. El primer paquete es el básico. Prácticamente aquí las compañías registran a la cantidad de empleados que quieran. Luego tenemos un segundo paquete. Este segundo paquete incluye un tent, mesas dentro del tent y sillas. También incluye algunos buckets de cerveza. De hecho, nuevamente nuestro enfoque es mucho team building, ¿verdad?, de las compañías. Entonces es como para que la gente regrese y comparta un rato allí con sus compañeros. Tenemos un otro paquete y así son 4 paquetes en total, y cada uno va agregando más cantidad de personas a un diferente precio, pero siempre incluye su tent, incluye un lugar donde te puedes quedar y compartir y conversar. Claro, sí, siempre me pueden contactar a mí directamente. Mi número es 593-6595. Allí me pueden contactar, hacer cualquier tipo de pregunta, siempre estoy allí pendiente con ustedes. También tenemos el correo que se llama ron@romartrading.com. Allí pueden mandar cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, y seguramente los ayudaremos con cualquier proceso. Correcto, bueno, la registración básicamente es hasta el 22 de septiembre, pero muy importante el punto que mencionas, porque la cantidad de cupos son limitados. Entonces, como son limitadas la cantidad de cupos, de verdad que los animamos para que se registren con tiempo, para que se aseguren sus cupos, porque en realidad también con la participación de cada persona reciben un kit de Romar Trading. Entonces en ese kit tienen su botella de agua, tienen su holder del número como tal, que lo pueden seguir utilizando en diferentes carreras o caminatas, y también tienen un bolso. Entonces, si quieres asegurarte de que tengas todo tu kit, tu BEP también como tal, entonces la idea es que, ¿verdad?, las compañías se registren a una fecha temprana para poder asegurar su lugar. Y de hecho, el año pasado y otros años hemos estado sold out. Así que de verdad que los invitamos a que se registren con tiempo.
Recientemente se llevó a cabo uno de los lanzamientos más esperados en Ling & Sons, el supermercado número 1 de Aruba, con la llegada de Wild Fork. Esto, sabemos, para los amantes de la carne y los cortes de carne premium, llega para así que todos puedan deleitarse no solamente por su sabor y su jugosidad exquisito, pero también por sus nutrientes. El día 1 de agosto lanzamos oficialmente los productos, la marca Wild Fork aquí en Ling & Sons. Esta es la primera vez que se va a conseguir Wild Fork afuera de los Estados Unidos, o sea, la primera vez que está en el Caribe y la primera vez en Aruba y exclusivamente obtenible en Ling & Sons Food Market. Entonces estamos sumamente orgullosos de poder traer esta marca a los clientes aquí de Aruba porque estamos trayendo calidad y conveniencia a sus cocinas. Es un programa de carne congelada. Wild Fork también es una marca que en los Estados Unidos tiene sus propias tiendas. Tiene como 50, casi 60 tiendas. O sea, cuando tú vas a los Estados Unidos vas a conseguir una tienda de Wild Fork, de meat y seafood. Ling & Sons está trayendo las carnes y también tenemos pollo, lamb. Tenemos como 85 diferentes variedades de productos para así probar. Y como has dicho, son congelados, pero el sistema que usan es un blast freezing. Pero esto hace que se mantiene la calidad, los nutrientes, la jugosidad de los productos. Y también es muy rápido de descongelar. O sea, en 30 minutos está descongelado y tú puedes prepararlo en casa muy fácil. Claro, tenemos un freezer entero que es para Wild Fork. Como dijimos, tenemos 85 diferentes productos. Comenzamos de pollo orgánico. Tenemos los carnes premium, como tomahawk, New York strip, tenemos carne de puerco también, como pork chops, tenemos family packs, los tenderloins, medallón, los productos para hacer tacos, como ground beef fajita, beef birria, a los lamb roast productos. Entonces es una variedad muy extensa. Claro, invitamos a todo el mundo que vengan a Ling & Sons. Ven a probar los productos de Wild Fork. Como hemos dicho, tienes calidad y conveniencia, o sea, fácil para que tú puedas hacer los mejores comidas en tu casa. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia más importante que ocurrió durante el fin de semana, después de que la jueza emitiera ya la sentencia en contra del expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por los distintos delitos que se le imputan. Así, la juez Sandra Liliana Heredia le notificó al expresidente Álvaro Uribe la pena que debe cumplir por la condena por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Esto en relación con el caso por presunta manipulación de testigos. El exmandatario escuchó la decisión desde su residencia en Río Negro, Antioquia. Condenar a Álvaro Uribe Vélez, identificado con cédula de ciudadanía 70-041-053 de Medellín, a la pena principal es de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Como determinador penalmente responsable el delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude en concurso homogéneo, fraude procesal en concurso homogéneo, conceder al sentenciado el subrogado penal de la prisión domiciliaria. En el fallo, la juez justificó por qué se le impuso la casa por cárcel. La privación de la libertad inmediata resulta necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica y armónica entre los ciudadanos. Esta medida no solo tiene un efecto disuasivo e intimidatorio que previene la comisión de delitos respecto al implicado y los nacionales, sino que también evita la percepción negativa de la sociedad de que las personas pueden continuar gozando de su libertad pese a una condena, cuando no se cumplen los requisitos para ello. Pero la juez no solo justificó la detención para evitar la violencia, sino que también argumentó una posible fuga de Álvaro Uribe. Su gran reconocimiento a nivel internacional resulta fácil que podrá abandonar el país para eludir la sanción impuesta.
En cuanto a la idoneidad de la reclusión en la vivienda, esta se considera adecuada no solo por su consagración normativa, sino porque en prisión domiciliaria el acusado podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su resocialización. Explicó la juez la razón de la pena y sus agravantes frente al tema del soborno. La misma. Entre tanto, en las últimas horas en el Perú fueron detenidas varias personas, quienes al parecer conformaban una de las bandas delincuenciales que tenía atemorizados distintos sectores. Gracias a la rápida acción de las autoridades, lograron detenerlos. Extorsionaban con total impunidad y hasta se atrevían a amenazar a los jueces que tenían en sus salas las investigaciones en su contra, pero su caída llegó. Han existido bastantes personas vinculadas al tema empresarial, al tema comercial, que han venido siendo extorsionados aquí en la provincia de Huaral. Estas eran las viviendas que surtían de guarida para los miembros de la temida banda El Antitren 2, organización dedicada a la extorsión de empresarios, comerciantes vinculados o alrededores del puerto de Chancay. Por la madrugada, con la orden judicial en mano, agentes de Digemit de Pincri, el SWAT y Fiscalía ingresaron a los predios de Huaral, Chincha Alta y demás puntos del norte Chico. En una de estas viviendas fue arrestado el líder de la banda, Paulo Joel Pizarro Chávez, quien intentó huir, pero finalmente fue capturado tras una intensa persecución. Y es que miembros como Pizarro eran integrantes del Antitren 1, banda desarticulada hace unos meses. Luego de haber desarticulado a sus miembros, surgen pues nuevos integrantes, ¿no? A quienes en su momento no se logró pues detener, y otros que se acoplan a esta organización. Cambiando de tema, Colombia es uno de los países que ha sido más afectado por el tema del feminicidio, según lo que han reportado las autoridades y también las distintas organizaciones que trabajan en pro de la mujer. Y es que lo que va corrido de este 2025, la cifra está en alerta. Esta mujer el pasado 20 de julio fue encerrada y golpeada por su compañero. En su rostro, la evidencia del maltrato y el sufrimiento, y hace poco, el homicidio de una joven que discutía con su pareja sin que aún se esclarezcan los hechos. Este es el panorama que quedó en evidencia a partir de un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, donde se evidencia que los delitos contra la mujer aumentaron. Casi 2 mujeres fueron asesinadas cada día en el 2024, solo por serlo. Desafortunadamente, los índices que se vienen presentando frente a delitos que aquejan a las mujeres y que tienen a las mujeres como víctimas son crecientes en nuestro país, en particular en lo que hace de la violencia intrafamiliar y lo que hace también de los delitos sexuales. Pero además tenemos una muy lamentable noticia que dar. En tan solo el año pasado se cometieron más de 700 feminicidios en Colombia. Es decir, que la ley Rosalvira Celi, que es una ley bien intencionada, todavía no viene generando la disuasión frente a los delincuentes para que no cometan ese execrable crimen. Y es que según las cifras, el 78% por violencia intrafamiliar y de los delitos sexuales entre el 2021 y 2023 se quedó en etapa de indagación. Solo el 3% terminó en condena. La justicia tiene que comprometerse a tener resultados muchísimo más idóneos y eficientes en la lucha contra esos delitos. Basta ya de estar pensando en que los victimarios pueden tener una y otra oportunidad. Es el momento de pensar en las víctimas y sobre todo en las víctimas con cara de mujer. En ese sentido, debería existir un compromiso judicial para efectos de que esas acciones y esos procesos tengan prevalencia. En el 2024 se registraron 134.591 casos de violencia intrafamiliar. Y vean estas impactantes imágenes que ocurrieron en un centro comercial. Un hombre logró secuestrar a una menor de edad. Gracias a la rápida acción por parte de los padres, lograron allí quitarle la menor a ese sujeto. Una cámara de vigilancia de un centro comercial en Virginia captó cómo un hombre que se encontraba en un área de juegos del lugar se acercaba a una niña, la carga y se aleja del lugar. Según la policía del condado Fairfax, el hombre llegó al segundo piso del centro comercial cuando intervino uno de los padres de la niña y la rescató ilesa. El hombre huyó del lugar, pero fue arrestado. La policía informa que el sospechoso de 26 años fue acusado de secuestro de un menor y robo de un vehículo que habría sustraído previamente en el centro comercial.
El hombre fue trasladado al centro de detención para adultos del condado, donde según la policía permanece detenido y cuenta con un defensor público. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maybelline New York. New Superstay Lumi Matte Foundation. Up to 30-hour wear. Light as air. Luminous matte look. New Superstay Lumi Matte Foundation. Maybelline New York. El nuevo Down Intense deja mi ropa oliendo rico y perfumada. Me da una sensación como de recién bañada en la mañana, porque tiene una tecnología única de cápsulas con esencia pura que liberan un perfume intenso y delicioso que me dura todo el día. Prueba el nuevo Down Intense. Aruba Airport, comporta pa' mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toma tita la batía. En porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más adelante. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway pa' felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Uno de los cánceres que más afecta a los hombres es el cáncer de la próstata. Sin embargo, según lo que indican, cuando es detectado a tiempo es altamente tratable. Pero ¿cuáles son las causas y el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. El cáncer de próstata es el más común en hombres en Puerto Rico y es la principal causa de muerte. Si se detecta temprano es altamente tratable y ese es el propósito que ha llevado al doctor Mitkel Santiago del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico a buscar un método de detección no invasivo que sea aceptado y más tolerado por el hombre. Usualmente los médicos utilizan 3 formas para la detección de esta enfermedad. La primera, ¿verdad?, por el tacto, por el DRE, la otra por el PCA y por la última, más invasiva todavía, la de biopsia. De estas 3 tipos de técnicas, el paciente usualmente no importa, ¿verdad?, siente que es muy invasiva aún. A pesar de ser un proyecto piloto, se está trabajando con nanotecnología y electroquímica para que pueda dar resultados rápidos, precisos y confiables. ¿Y por qué la orina? Según el doctor Santiago, porque contiene biomarcadores que nos pueden dejar saber la presencia de cáncer. Tiene electrolitos, tiene DNA circulatorio que ha sido excretado por el mismo cuerpo, tiene diferentes biomarcadores. Nosotros hemos identificado al menos 3 biomarcadores que se sobreexpresan especialmente durante las primeras etapas del desarrollo del cáncer de la próstata. Se espera que con estos biosensores se puedan usar posteriormente para cáncer colorectal, de vejiga, de mama. ¿Y para cuándo podría estar listo? Que ya un prototipo inicial lo tengamos ya listo dentro de un año. Para tener algo comercial fácilmente se pueden llevar de 2 a 5 años.
Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a la reacción de este hombre que se va hasta el llanto al ver una imagen de su padre, quien lamentablemente falleció. Un video que muestra a un hombre visiblemente emocionado al recibir una fotografía que lo reúne simbólicamente con su padre fallecido ha captado la atención de millones de usuarios. La escena, ambientada con la canción El latido de mi corazón de la película Coco, se ha convertido en uno de los episodios más destacados de la plataforma, generando una ola de empatía. La grabación compartida por el usuario muestra el momento en que el protagonista recibe un sobre con un regalo inesperado. Al abrirlo descubre una imagen en la que aparece junto a su padre, quien falleció antes de poder asistir a su boda. El impacto de este reencuentro simbólico es inmediato. El hombre observa la fotografía, se detiene y afectado se apoya contra la pared antes de romper en llanto, sin poder contener la emoción que le provoca el recuerdo de su ser querido. El creador del video acompañó la publicación con la frase "amor eterno", una expresión que subraya el vínculo inquebrantable que persiste más allá de la ausencia física. Y si hablamos de imágenes virales, vean a esta joven que ni corta ni perezosa decidió sacar su desayuno en pleno Transmilenio y allí empezar a comer. Lo terrible del caso es que era tamal y, según lo que indicaron varias personas que se encontraban en el articulado, el olor era bastante fuerte. Un reciente video de TikTok ha causado todo tipo de reacciones entre los usuarios de Transmilenio y ciudadanos en general al mostrar a una joven que, uniformada y aparentemente camino a su lugar de trabajo, decide desayunar un tamal al interior de un articulado del sistema Transmilenio. El clip, que fue acompañado con un audio viral diciendo "hay que empezar a preocuparnos menos y a disfrutar más porque la vida va rápido", muestra a la mujer comiendo tranquilamente mientras el bus avanza, lo que para muchos fue un acto normal y comprensible, pero para otros una falta de respeto. Aunque algunos internautas aplaudieron la actitud relajada y práctica de la joven, otros criticaron señalando que comer dentro de un transporte público no es adecuado. Con todo el respeto que merecen, por más transporte público que sea, siento que hay que respetar y no comer en el bus porque me antojan, escribió una usuaria. Otros comentarios destacaron que se trataba de una mujer trabajadora, probablemente con poco tiempo para desayunar, y pidieron mayor empatía. ¿Está permitido comer dentro de Transmilenio o no? Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos acerca a Colombia. Colombia te espera y el viaje comienza en Aruba. Aprovecha la cercanía y la comodidad del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix para reconectar con lo mejor de Colombia. Desde Aruba, volar a Colombia es más fácil que nunca, ya sea por placer, reencontrarte con tus raíces o explorar los colores, sabores y paisajes únicos del país. Tu punto de partida, Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Prepara tus maletas, que Colombia te recibe con los brazos abiertos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerle como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.